cada reunión es diferente, cada reunión es distinta, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero, y Él hace nuevas todos los días, nuevas cosas cada mañana, y grande es su fidelidad. Hace 8 días en este ciclo que se ha estado compartiendo, se estuvo hablando acerca de lo que es el tabaquismo, lo que es el uso del cigarro, y hoy, antes de pasar al estudio que vamos a tener el día de hoy, quisiéramos escuchar un testimonio. En este lugar sabemos que nuestra más, lo que más anhela nuestro corazón, pues es siempre darle la gloria a Dios, exaltar a Cristo, para nada exaltar el pecado. La Biblia dice que hay cosas que ni siquiera tenemos que recordar, hay cosas las cuales cuando Dios nos ha perdonado, pues Dios las sepulta y las hace ocultar, dice la Biblia, en el fondo del mar, todas nuestras iniquidades, nuestros pecados. Sin embargo, cuando se habla de un testimonio, cuando se habla que alguien rememora su vida, un momento, no es para acordarse de aquellos momentos o revivirlos, sino más bien para darle la gloria a Dios, de dónde nos ha sacado Él, de dónde nos ha libertado. Entonces, en esta tarde yo quiero invitar a mi hermano para que él pase y nos pueda compartir un testimonio. Yo sé que hay muchas cosas que pudiéramos estar compartiendo, pero lo que queremos es darle la gloria a Dios. El hermano Salvador. Buenas tardes. Pues ciertamente hace algún tiempo llegué a este lugar también y tuve la oportunidad de comenzar a conocer de Dios. Y pues ciertamente en estos días hemos estado a través de la palabra estudiando acerca del tabaquismo hace 8 días y hace 15 días estuvimos viendo el tema del alcoholismo, pecados en los cuales pues lamentablemente yo estuve inmerso durante mucho tiempo, gran parte de mi vida estuve pues realmente esclavizado a estas cosas y pues recordando aquí lo que veíamos en estos estudios en el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 34, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ciertamente de esa manera sucedió en mi vida. Yo comencé a experimentar con las cuestiones del alcohol, con el tabaco, y obviamente cuando eran los inicios, las cantidades o las proporciones que yo consumía de alcohol o de tabaco, pues a lo mejor eran bajas, no se veían estragos, no se veían de alguna manera grandes cosas, pero conforme fue pasando el tiempo se cumplió lo que dice aquí la palabra: el que practica pecado, esclavo es del pecado. Yo me volví esclavo de estos vicios. Yo decía que en cualquier momento podía dejarlos, yo decía que en cualquier momento podía dejar de beber o que podía dejar de fumar, pero me di cuenta que no sucedió así. Realmente estaba esclavizado, mas yo no lo entendía. Yo pensaba que era cuestión de voluntad, de una voluntad propia, que esta me iba a ayudar, y empecé a experimentar muchas cosas, sobre todo en las cuestiones del alcohol, empezando pues desde ver derramar las lágrimas de mis familiares, de mi esposa, preocupados porque andaba tomando, andaba haciendo cosas mal, andaba poniendo en riesgo mi vida. Ellos pues de alguna manera estaban afligidos. Y también sucedía que pues recuerdo una ocasión que mi mamá, ya después de que yo había andado experimentando mucho tiempo a través de las cuestiones del alcohol, una vez ella se enteró que yo andaba tomando, fue a casa, logró alcanzar a verme y fue por mí, y ella en su desesperación pues me jaló de los cabellos y me decía: ven a la casa, ¿no? Y bueno, ahí iba junto a ella y ella iba llorando. Cuando llegamos a casa, ella llorando me decía: hijo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer por ti? Realmente
dime, ¿en qué puedo ayudarte? Y ella, yo veía sus lágrimas y yo le decía también llorando, mamá, ya no lo voy a volver a hacer, ya no voy a volver a tomar. Y muchas veces esa escena se repitió con mis hermanos, con mi esposa, y ya no lo voy a volver a hacer. Pasaba que pasaran algunos días, tal vez una semana, un par de semanas, y volvía a estar en lo mismo. Esto es hablando del alcohol, con el tabaco no se diga. Hice muchos intentos. Para el alcohol anduve incursionando en grupos de AA, poniendo a prueba mi voluntad, tratando de encontrar la ayuda en otros lugares. No la encontré. Fui a la experiencia esta de cuarto y quinto paso. Sucedió lo mismo, retorné al alcohol, retorné al cigarro. Muchas veces puse a prueba mi fuerza de voluntad también para dejarlo y no pude dejarlo. Bastaba que el vicio o que estas cosas tronaran los dedos para que Salvador estuviera ahí inmediatamente consumiendo. No pude, mi fuerza de voluntad no sirvió, las lágrimas de mis familiares no sirvieron y aún empecé a tener consecuencias en mi cuerpo. Empecé a ver cómo el tabaco empezó a generar complicaciones en mi vida, pero tampoco pudo el médico convencerme de que tenía que retirarme de ello. Entonces, pues gracias a Dios algún día que llegué a este lugar y escuché una prédica como las que ustedes han estado escuchando, Dios trató con mi vida y salí de este lugar con una convicción, y me bastó esa primer prédica, gracias a Dios, porque Él es quien tiene el poder, para ya no volver a beber y no volver a fumar desde ese día. Pero ¿qué era lo sorprendente en todo esto? Que tampoco venían esas angustias, porque en las ocasiones que yo traté de dejar de fumar o que traté de dejar de beber, mi comportamiento cambiaba. Los primeros días no había problema, porque había a lo mejor pues ahí un problema moral por las cosas que había andado haciendo, sobre todo cuando bebía, pero conforme pasaba el tiempo, mi conducta cambiaba y yo me volvía agresivo porque necesitaba beber. Me volvía una persona que andaba peleando con medio mundo porque ya tenía la necesidad de tomar y realmente buscaba cualquier pretexto para hacerlo. No se diga para el cigarro. Era muy corto el tiempo que yo podía dejar de fumar. Yo fumaba una cajetilla diaria de cigarros. 20 cigarrillos diario consumía yo. O sea, realmente estaba muy esclavizado. En el momento que yo intentaba dejar de fumar, pues era inmediato que mi cuerpo o el vicio, la esclavitud, inmediatamente me hacía retornar a volver a fumar. Entonces, cuando vine a esa reunión y salí de aquí y ya no fumé y ya no tomé, quiero decirles que también sucedió algo maravilloso. No tuve estas sensaciones y se cumple precisamente lo que dice aquí enseguida la palabra de Dios en el versículo 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y solamente Él tiene el poder de romper las cadenas de la esclavitud del pecado. Después de que yo dejo de fumar, vinieron las consecuencias, porque Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, de romper las cadenas, pero no quiere decir que no vayan a haber consecuencias a causa de lo que venimos haciendo. Esas consecuencias se manifestaron y yo empecé a tener primero un problema de cuestiones del corazón. Me mandaron a hacer una placa de tórax y cuando fui con el médico, obviamente él lo que estaba interesado en ver en esa radiografía era cómo estaba mi corazón, pero lo primero que le llamó la atención fue ver cómo estaban mis pulmones. Ahora sí que el corazón no fue tan importante en ese momento, sino decía, oye, ¿fumas mucho? Le digo, no, ya no fumo, tiene algo de tiempo que yo ya no fumo. Dice, oye, bueno, ahorita no vamos a ver lo de los pulmones, vamos a ver primero lo del corazón. Dice, pues tu corazón se ve bien, no está crecido, tenemos que seguir haciendo otra serie de estudios, vamos a revisar, pero obviamente yo le pregunté, bueno, pues ¿qué es lo que ves, no? Dice, bueno, pues es que tus bronquios están completamente inflamados y pues yo pienso que pues a lo mejor puedan haber complicaciones en lo futuro, van a haber problemas. Obviamente cuando pues esto lo diagnostica preguntando, profundizando un poco más, es son los indicios del EPOC, ¿sí?
Entonces, pues hubo una preocupación, por ahí en esa misma radiografía logró detectar que había un granuloma, que era no otra cosa, sino que parte de mi pulmón estaba quemado, a consecuencia también del consumo del cigarro. Y de alguna manera, bueno, pues yo salí preocupado, pero gracias a Dios Cristo estaba en mi vida y también tenía tranquilidad. Después de un año que tuve que ir nuevamente para revisar cuál había sido la evolución de mi corazón, ya no habíamos revisado nada acerca de los pulmones, las cosas continuaron así. Llevé la primera radiografía, que era donde él veía pues precisamente mis bronquios inflamados, se veía pues algo raro ahí. Llevé otra placa que me mandó a hacer. Cuando ve esta otra placa, la revisa y dice, pero quiero la tuya. Y pues es mi placa. Dice, no, pero a ver la primera. Y la revisa, dice, es que aquí tenías un problema con los pulmones. Dice, y aquí ya no tienes nada. Entonces, pues nos damos cuenta que Dios puede romper las cadenas de la esclavitud del pecado, pero aún en mi caso, restauró mis órganos, restauró mis pulmones. Y esto solamente lo puede hacer Dios. No va a haber poder humano ni fuerza de voluntad que pueda hacer estas cosas, sino solo Dios. Gracias. Pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un estudio acerca de lo que es las drogas y sus consecuencias. Las drogas y sus consecuencias. Vamos a pedirle a Dios, vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos has traído, Señor, y nadie está aquí por casualidad, sino que es tu mano, es tu voluntad, Señor. Es tu poder, Señor, que has permitido que vengamos a ti. Gracias, Padre. Queremos que sea tu Espíritu el que nos hable, el que nos escudriñe, el que nos haga reflexionar, Dios, el que pueda hacernos ver la realidad del mundo en que vivimos. Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues no cabe la menor duda que estamos viviendo un tiempo, pues en un mundo muy singular. Estamos viviendo en un mundo donde hay una crisis. Pero esa crisis no solamente ha afectado a un nivel, sino que ha afectado a todos los niveles de la sociedad. Cuando tú miras hacia un lugar o de cualquier parte de la sociedad, de cualquier modo, tú ves una sociedad en crisis. Crisis en la economía. El día de hoy mucha gente en nuestro país está teniendo una crisis económica muy fuerte. La gente está endeudada. El Producto Interno Bruto, como le llaman, lo que la gente percibe es mucho menor a lo que la gente necesita para gastar y para vivir. Entonces esto nos habla de una crisis y pareciera que no tiene solución. Por otro lado, cuando miramos nosotros a las familias, tú te das cuenta que en las familias hay crisis. Las familias están pasando por una crisis, la fidelidad desapareció de la familia. El día de hoy la infidelidad es lo que se manifiesta en los hogares. El amor en la familia es un ingrediente que la verdad no está muy escaso. El gran problema de la crisis familiar es este también. No hay amor, hay crisis, hay infidelidad. La sociedad, cuando tú miras hacia las naciones, hacia otros países, cuando tú ves lo que está pasando en este mundo, hay también crisis, estamos viendo. Y pareciera que el día de hoy mucha gente, a veces esa frase que dice mucha gente es que no merece la pena vivir. No vale la pena vivir, parece que es una triste realidad, una triste expresión, pero una profunda realidad. Hay una crisis en el individuo. El hombre no sabe a dónde ir. Los jóvenes no saben qué camino tomar, no saben por dónde guiar sus vidas y pareciera que no hay solución al problema, a tanta crisis que hay. Y precisamente uno de esas crisis más fuertes es el problema de las drogas. El problema de las drogas, uno radica en el engaño que las drogas te producen. El que consume drogas, por ejemplo,
logra de alguna manera mejorar su estado de ánimo, porque no lo podemos negar, en algún momento logra mejorar su estado de ánimo. La persona consigue una mayor resistencia física y mental por unos momentos. Por unos momentos. Esos efectos son pasajeros, son rápidos, se van, pero la sustancia que recibió el organismo, desde el mismo instante que se consume, entonces comienza lentamente una destrucción física, primeramente escalando en el cerebro, dañando las neuronas, luego comienzan los daños y trastornos cardíacos, respiratorios, y los síntomas pueden variar. Aumento del ritmo cardíaco, lo que se conoce como taquicardias, muchas veces convulsiones, en algunas otras ocasiones falta de apetito, cambios de carácter, y esas son las grandes engaños que produce la droga. Por un momento te hace sentir bien, te puedes sentir exaltado, excitado, y es lo que muchas veces la gente busca. ¿Y qué hay de malo? Dice la gente. ¿Qué hay de malo en que yo me fume un cigarro de marihuana? En algunos lugares les han hecho creer a la gente que esto es inofensivo. En algunos países, y aquí en nuestro país también, se ha estado teniendo un debate acerca de si se puede legalizar o no se puede legalizar esta droga. En algunos países ya se ha legalizado, y por así decirlo, para más engaño todavía, la gente va y compra marihuana, pero esa marihuana ya no huele como antes. Ahora le han quitado el olor, le han puesto un olor de fresa, de vainilla, de canela y de otras cosas, pero el efecto sigue siendo el mismo. Entonces, a través de un engaño han logrado enmascarar todo esto, y cada día hay más personas que están siendo adictas. Ahora, la Biblia, el primer libro, fíjate, la Biblia es el primer libro que fue traducido. Es el primer libro también que fue impreso en la imprenta de Gutenberg. La Biblia, que es el libro más sagrado, que es el libro más controversial, que es el libro más criticado, es el libro del cual más la gente ha hecho burla, es el libro que ha sido perseguido. La palabra de Dios, el mensaje de la Biblia es poder de Dios para salvación. Y Dios continúa usándolo para mostrarnos el camino, ya que hay un destino, que hay, dice la Biblia, que hay vida después de esta vida, y que vale la pena en esta vida entregarle nuestro corazón a Cristo y hacer los cambios necesarios, cambios radicales en nuestra vida, para que nuestra vida sea diferente. Ahora, yo tengo varias preguntas que vamos a ir contestando. Vamos a pasar una serie de diapositivas y algunas preguntas, y después de ahí vamos a tener una reflexión a esto. Vamos a pasar también algunos videos de las drogas y sus consecuencias. Ahora, pero yo empiezo con estas preguntas. ¿Por qué se drogan? ¿O por qué se intoxican las personas, los hombres, los jóvenes? ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 7, verso 15 al versículo 24, nos da una de las razones por las cuales el ser humano, no solamente a sino a muchas otras cosas que lo cautivan, que lo esclavizan, nos da la razón la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 15. Aquí está hablando el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no está dando un testimonio de cristiano. O sea, no es la vida del cristiano la que está describiendo aquí, sino es la vida de un hombre que no ha entregado su vida a Cristo, que vive en una religión y que también es una persona que vive en esclavitud. O sea que, en otras palabras, el hecho de estar en la iglesia, el hecho de leer la Biblia, el hecho de escuchar los mensajes de la palabra de Dios, no es lo que nos cambia. Lo que nos cambia es entregar nuestra vida a Cristo. Porque la gente puede pasar años y décadas de estar escuchando palabra y palabra,
pero no obedecer la palabra de Dios, y tú vas a ver que esa gente va a seguir igual, no cambia. Entonces dice aquí Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el testimonio de una persona que en un momento determinado se da cuenta que en su vida hay una fuerza de autodestrucción. Hay una fuerza, digamos, maléfica, un monstruo dentro de cada uno de nosotros, mientras no rindamos nuestra vida a Cristo. Por un lado está la mente, que está ahí en su mente, están las drogas, por ejemplo. En su mente están las drogas y sabe perfectamente la persona cómo está arruinando su vida. Sabe perfectamente los efectos, sabe lo que provoca. Como el testimonio que ahorita nos comentaba el hermano, el llamado, las lágrimas, el decir, tienes que cambiar. Y la persona en un momento sabe los efectos, sabe que me arruina las neuronas, sabe que me está afectando los pulmones, sabe que me estoy exponiendo a accidentes, que puedo ser atropellado, que puedo ser asaltado, que puedo ser abandonado, que puedo estar siendo llevado a la muerte, que me puede dar un ataque al corazón. Sin embargo, aunque digas muchas cosas, aunque muchas cosas él mismo las sepa, la gente lo sigue haciendo. La gente lo sigue haciendo. Entonces, ¿de qué nos habla esto? La Biblia nos habla de que hay un poder autodestructivo. Hay una tendencia a la autodestrucción en cada uno de los seres humanos. Y los seres humanos son como una roca que viene cayendo y cayendo y cayendo y cada vez está más cerca de la destrucción. A menos que intervenga una fuerza superior, una fuerza más poderosa para poder librarnos de esa fuerza autodestructiva. Y esa fuerza más poderosa es el Dios verdadero, es el Espíritu Santo. La gente sabe que las drogas son malas. La gente sabe que el alcohol es malo, que el cigarrillo es malo, pero muchos dicen, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las drogas. Y la Biblia dice que solo Jesucristo tiene el poder para arrancarte del mundo de las drogas, porque dice la Escritura en el texto de Juan, donde nuestro hermano leyó, dice, el que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Pero no solamente de las drogas, sino de todos los pecados que esclavizan al hombre. Solo Él tiene la capacidad para poder librarte de tu autodestrucción. ¿Por qué las personas se drogan? Ya vimos entonces, porque hay un poder autodestructivo dentro de ellos, porque el egoísmo los hace ir hacia esa autodestrucción. Y no solamente en las drogas, sino en muchos otros aspectos de la vida. Cuando el egoísmo, cuando el yo está gobernado no por Dios, sino por él mismo, porque esa persona se quiere satisfacer, no le importan los demás, no le importa Dios, no le importa la familia, y solamente él quiere salir adelante y quiere satisfacer sus deseos. ¿Por qué más la gente se droga? ¿Por qué usan pastillas? ¿Por qué usan marihuana? ¿Por qué usan cocaína? ¿Por qué cualquier cosa se meten en el cuerpo? Bueno, la respuesta es para escapar de la vida y de sí mismos. Mucha gente lo que quiere
es que quiere escapar de una realidad. No quiere estar en esta realidad, no quiere estar viviendo lo que vive su entorno, sino que quieren escapar de la vida y de sí mismos. Y entonces la gente lo que hace es que quiere evadirse. Y para evadirse, ¿qué mejor que las drogas? Porque muchas personas vienen de familias destruidas. Muchas personas vienen de familias divorciadas. Muchas personas vienen de padres que abandonaron el hogar, de padres borrachos, de mujeres que estaban muy amargadas en su vida y de niños les dieron una vida terrible, una vida espantosa. Y la realidad es tan espantosa como para enfrentarla en sus 5 sentidos. ¿Y qué hace? La persona huye de su vida y se empieza a envolver en el mundo de las drogas. Porque una de las cosas que hace el mundo de las drogas es te desinhibes. En otras palabras, la persona que es, por así decirle, de un carácter así introspectivo, de un carácter así muy tímido, pierde la timidez, se desinhibe. La gente se siente valiente. Es cuando puede hablar, es cuando puede decir, es cuando puede expresarse. Porque eso es lo que hacen las drogas, te desinhiben. Cosas que en tus 5 sentidos no podías hacer. Las drogas es como la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna va arriba y abajo. Y entonces cuando la rueda de la fortuna sube, la persona sube y está en la euforia. Y en ese momento no te importa nada. En ese momento estás en la euforia, estás en ese ambiente. Pero recuerda algo, que la rueda de la fortuna baja. Y cuando baja, tienes que enfrentar nuevamente la realidad. Y al enfrentar la realidad te vas a dar cuenta de una cosa, que la realidad que ahora vives es una realidad mucho peor que cuando estabas arriba. Es una realidad peor. Y entonces, ¿qué pasa? Porque tú no puedes estar borracho 24 horas. Tú no puedes estar drogado todo el tiempo. No puedes estar drogado todo el tiempo. Y cuando se te pasan los efectos, viene algo que se llama la cruda moral. La cruda moral, y entonces te das cuenta que la realidad es ahora peor que antes. La cruda moral de las drogas es peor, y si continúas por este camino, tarde que temprano, la Biblia dice, vas a terminar con tu vida. ¿Por qué más los hombres se drogan? ¿Cuál es la tercera respuesta? Porque muchas personas se sienten inferiores. Muchas personas tienen serios complejos de inferioridad, o tal vez sientes que no sientes o no te sientes interesante. Y cualquier persona que empiece en el mundo de las drogas se comienza a sentir interesante. Comienzas a formar parte de un grupo, porque hay un grupo que no te acepta si tú no eres como ellos. Si no haces lo que ellos, y entonces ves que los demás lo hacen, y tú crees que te va a ser importante el hacerlo, y la mayoría de los jóvenes y la mayoría de los seres humanos el día de hoy viven en una constante presión social. Los adultos son presionados socialmente por otros adultos. De alguna manera los compañeros de trabajo te dicen, te insisten que tienes que vivir como ellos viven, y en sus trabajos los están presionando a los adultos, a mujeres y a hombres, a que te compres tal estilo de ropa, a que tengas tal estilo de vida, a que gastes en tales y cuales restaurantes. A los hombres les están presionando a que vayas al bar, a que vayas al antro, a que tengas amigas, a que tú también tienes un tiempo libre, y a las mujeres les están presionando de muchas maneras. Ahora imagínate, si los adultos están siendo presionados, ¿cuánto más los jóvenes? ¿Cuánto más los jóvenes están siendo presionados a un grado extremo, donde cada día es una presión social, una presión grupal? Y entonces lo que terminan haciendo muchos es copiando lo que hacen sus amigos. Irte bajo la presión. Pero yo quiero decirte algo, no tienes por qué hacer lo que otros hacen. Y es que la gente piensa, es que con esa fumada de cigarro, con ese toquecito como le llaman, tú entraste a un mundo que no conocías, y como estás harto de tu casa, y como estás harto de la escuela, y como estás harto del mundo, harto de la hipocresía, de todo lo que te rodea, poco a poco la gente se comienza a meter en ese mundo de las drogas.
Vamos a ver en esta primera sección, después vamos a pasar a lo que dice la Biblia acerca de las drogas. Vamos a ver las diapositivas. Así se llama esta plática, las drogas y sus consecuencias. Y aquí nos dice una encuesta en la primera diapositiva, ¿por qué se droga la gente? Un 50% entre edades de 25 años contestaron que se drogan para escapar de la realidad y afrontar los problemas. Obviamente, no se afrontan los problemas drogados, pero la realidad es más bien para escapar de la realidad. El 17% entre edades de 15 y 20 años es por placer. Un placer, y también es por desinhibirse. Porque sienten que de esa manera van a poder expresar todo lo que traen dentro. Y el 4% nos dice que es por moda. Aquí tenemos la segunda diapositiva, donde vemos diferentes tipos de droga. Y es una realidad en nuestro mundo. La gente está drogándose. Hay drogas de varios tipos. Es una realidad. Pero obviamente que detrás de las drogas, en la tercera diapositiva, hay un engaño. El engaño de querer ser famoso, el engaño de querer tener dinero, el engaño de querer ser una persona de bien, el engaño de pasártela bien, de formar parte de un grupo. Ese es el engaño. Pero lo que realmente produce, en la cuarta, produce homicidios, miseria. Aún el hombre de la Biblia, el apóstol Pablo, decía en ese estado: miserable de mí. ¿Cuál será el grito y el lamento de muchas personas que se encuentran bajo el efecto de cualquier droga, de cualquier sustancia? Pueden decir lo mismo: miserable de mí. ¿Cuántos sueños truncados? ¿Cuántas carreras no terminadas? ¿Cuántas vidas abatidas? ¿Cuántos sueños no llevados a cabo? ¿Por qué? Porque se metieron en esto. Todo mundo, nadie quiere llegar a lo malo, al extremo. Nadie quiere llegar a ser una persona que ande en las calles como el gadareno andaba. Pero ese es lo que el mundo, lo que el diablo y lo que las drogas no te dicen. Siempre te lo van a marcar y te lo van a poner como algo placentero, como algo de desinhibición, como una moda, pero nunca te van a decir las consecuencias. Los daños que producen las drogas son irreversibles en el organismo. Daños en el cerebro, en las neuronas, daños al corazón, daños en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, cardiorrespiratorio, daños en los pulmones, son irreversibles. En la quinta diapositiva tenemos a una joven norteamericana que fue detenida varias ocasiones consecutivas por el uso de las drogas en la ciudad de Nueva York. Y estamos hablando que su primer arresto fue en el año 2000 y el último arresto fue en el año 2006. En solo 6 años, tú puedes estar viendo el deterioro de la misma joven. El deterioro de la misma joven en solamente 6 años. Estas fotografías son del expediente de la policía, de cuándo fue su primer arresto y cómo fue cayendo y degradándose a tal punto que el 2006 ya parecía una mujer mucho mayor a la edad que representa en menos de 6 años. El deterioro que producen. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos los grados de dependencia y de daño físico que causan las drogas. Obviamente las que están en rojo son las que causan mayor daño físico. Todas las drogas causan daño físico. Todas causan dependencia, pero va en grados de menores a mayores. Y el día de hoy con drogas modernas la gente está muriendo hasta en 2 años.
por el uso de las drogas. ¿Cómo se clasifican las drogas? Vamos a seguir viendo las diapositivas. Los barbitúricos, sedantes, hipnóticos sedantes. Son los fármacos con mayor capacidad adictiva, utilizados desde principios del siglo en el tratamiento de la ansiedad como inductores del sueño. En medicina también se emplean en el tratamiento de la epilepsia. Barbitúricos, pentobarbital, secobarbital y amobarbital. Tranquilizantes como el diazepam y de los no barbitúricos, la metacualona. Ahora, es importante también, porque muchos adultos el día de hoy dicen a los jóvenes, es que esos jóvenes están consumiendo marihuana, están drogándose, mira cómo traen ahí el activo, cómo traen los solventes en la mano, esos jóvenes. Pero muchos adultos son dependientes de esas drogas. Drogas tranquilizantes, drogas para dormir. Esa persona también es una persona dependiente de las drogas. Es también dependiente, también es una persona drogadicta. Estimulantes, siguiente, estimulantes euforizantes, excitantes, la cocaína. Es un polvo compuesto de pequeños cristales blancos que se extrae de una planta originaria de América del Sur. La cocaína, una sola dosis de cocaína desencadena una serie de eventos de larga duración en una región del cerebro que es crucial para el desarrollo de la adicción. Según una nueva investigación realizada con ratones y publicada en la revista Nature, los cambios cerebrales que tienen lugar desde la primera toma pueden predisponer al cerebro a las adicciones. Indican los autores del estudio, dirigidos por un equipo del Centro de Investigaciones Ernest Gallo de la Universidad de California en los Estados Unidos. Siguiente, otras drogas estimulantes, el crack, derivado de la base con la que se produce la cocaína y es más sintético que la cocaína, o sea, lo que sobra de la cocaína, lo que antes se desechaba, después se convirtió en el crack. Tiene menor pureza que la cocaína, por lo que es más económico, pero es más perjudicial al organismo. Y los efectos son similares a los de la cocaína: euforia y luego una profunda depresión. La rueda de la fortuna que comentábamos. Más estimulantes euforizantes, el éxtasis. Es una composición basada en las anfetaminas, a la que se adicionan otras sustancias. Así, además de los efectos estimulantes y de acuerdo a la composición, puede alcanzar propiedades alucinógenas, o sea, la gente empieza a tener alucinaciones, semejantes a las producidas por la mescalina. Efectos primarios que producen: euforia, excitación, locuacidad, o sea, la gente anda actuando como si estuviera fuera de sus 5 sentidos, sensación de gran fuerza física y agudeza mental, pero seguidos de una profunda depresión. Los efectos secundarios: problemas cardíacos, taquicardias, arritmias, paros cardíacos, respiración irregular, paros respiratorios, irritación, insomnio, depresión, cansancio, alteraciones de la memoria y paranoia, delirio de persecución. Siguiente, efectos secundarios: ansiedad, temor, incremento en la presión sanguínea que puede desencadenar en consecuencias fatales como embolias o la muerte, hemorragias en tejidos del cerebro, disfunción sexual, pérdida del olfato, irritación y sangrado nasal, conducta agresiva, violenta y delictiva, psicosis similar a la de la esquizofrenia aguda. Siguiente, drogas que provienen del cannabis. El cannabis es la marihuana, es la droga más difundida.
Es consumida por el 2.5% de la población mundial, lo que equivale a unos 140 millones de habitantes del planeta. Más de 200 millones de consumidores identificados. La marihuana actúa principalmente sobre las facultades mentales, o sea, no es inofensiva. Algunos dicen es que es menos inofensiva que el cigarro. Es falso, es mentira. Actúa sobre las facultades mentales. Contiene un porcentaje de 7.5% a 24% de la sustancia activa. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y ahora que hay un debate por la legalización de las drogas, vemos cómo la gente ha ido cambiando con el tiempo, ha ido cambiando la población mundial, la población de los países ha ido cambiando su mentalidad en cuanto a las drogas. Esto, por ejemplo, es del 2006 y del 2013. La gente en el 2006, por ejemplo, el que es color morado, 50%, ellos decían que era moralmente incorrecto utilizar esa droga. El 35% pensaba que no es un tema moral, o sea, solamente pequeños, poco porcentaje decían no tiene moral, es un problema sin moral. Y el 10%, solamente el 10% pensaba que era moralmente aceptable. En el 2013, han pasado 6 años, 7 años, fíjate ahora, el 50% ya dice que no es un tema moral, o sea, que no importa, no tiene importancia. Ha ido subiendo el índice y de cómo ha ido cambiando precisamente el pensamiento acerca del consumo de las drogas. Anteriormente el 50% pensaba que era incorrecto, ahora el 32% piensa que es incorrecto. Quiere decir que ha ido bajando y cada vez va bajando. El 12% dice que es aceptable moralmente. ¿Qué nos habla esto? Esto nos habla que a nuestro país y al mundo le ha estado pasando algo como aquel experimento de la rana, donde si tú pones una rana avientas una rana en un bote de agua hirviendo, la rana va a brincar. Pero si pones esa misma rana o una rana, la pones en agua que esté tibia y luego la pones en la lumbre y le prendes, esa rana no va a sentir el cambio y se va a quemar. Así ha estado pasando, gradualmente ha ido cambiando la conciencia y los pensamientos en cuanto a la maldad de parte de los seres humanos. Vamos a ver siguiente diapositiva, mira lo que tenemos ahí, no es un expendio de cigarrillos o donde tú puedes comprar galletas o chicles o chocolates, es un expendio de marihuana. Está en los Estados Unidos y la gente llega y puede comprar en la vía pública, en los estacionamientos o en los centros comerciales la droga, porque ya está legalizada. Llegas, te pide unos datos, metes tu licencia, tu tarjeta de crédito y te da la droga. ¿Cuánto tardará esto en que esté en nuestro país? Las drogas que provienen de la marihuana, el hachís, siguiente diapositiva, es una droga que se extrae de la misma fuente que la marihuana, pero con efectos más fuertes. Contiene hasta un 43% de la sustancia activa. Los efectos secundarios se quedan en la boca, garganta y latidos acelerados del corazón. Efectos secundarios: torpeza en la coordinación de los movimientos, lentitud de los reflejos, ojos enrojecidos, alucinaciones intensas, paranoia y daños en la memoria. Siguiente: un cigarro de marihuana provee la misma proporción de ingredientes cancerígenos que 5 cigarros de tabaco. Efisema pulmonar, cáncer pulmonar, daño en vías respiratorias, como la enfermedad que nos comentaba el hermano, el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que daña los pulmones se vuelven como de cartón, ya no tienen la flexibilidad para
retener el oxígeno, generar el oxígeno que necesita tu cuerpo, y las personas mueren asfixiadas. Descenso de capacidad inmunológica, afecta hormonas. En hombres, el retraso de la pubertad, reducción de esperma, y en la mujer puede interrumpir el ciclo menstrual e inhibe la ovulación, las drogas. Daños en el hígado, pulmones, testículos, y tarda hasta 4 semanas para desintoxicarse y genera la muerte. Sustancias alucinógenas que se pueden encontrar en algunas setas, hongos o mescalina derivada del cactus, el peyote. Productos químicos como el LSD, ácido lisérgico de dietilamida, o el polvo de ángel. Esos son los alucinógenos. Los hongos, el peyote, el LSD. Efectos en el cerebro: procesamiento de información distorsionando la manera de trabajar de nuestros 5 sentidos. Viajes, o sea, la gente viaja. Cruce de sentidos, colores se oyen y se huelen, y los sonidos se ven. Es algo tremendo. Cómo afecta, inflama el cerebro, la corteza del cerebro la inflama, y entonces la persona empieza a tener alucinaciones. El consumidor piensa que las alucinaciones son reales y a veces le provocan pánico, terror, o llega a herirse a sí mismo, y obviamente provoca adicción. Aquí vemos en una siguiente diapositiva cuál es un cerebro sano y cómo se ve un cerebro enfermo que ya ha sido expuesto a las drogas, un usuario de cocaína. Todo eso lo que se ve en un cerebro sano, saludable, son sus neuronas, la capacidad que puede tener esta persona, y cómo se ve en el cerebro enfermo, totalmente desgastado. Un corazón saludable, vemos en la parte de abajo, y un corazón enfermo por el uso de las drogas. Siguiente diapositiva. Efectos en el cerebro: angustia, depresión, cambios en el estado de ánimo, pérdida del habla y el control de los movimientos del cuerpo. La gente balbucea, le cuesta trabajo hablar. Accidentes, conducta violenta, convulsiones, suicidio, coma y la muerte. Otra de las drogas, los inhalantes. En nuestro país, lamentablemente, muchos jovencitos son esclavos a esto, porque es barato, porque lo venden en cualquier parte. La gente va y compra inhalantes, vapores, líquidos volátiles, productos en aerosol o gases que pueden ser inhalados, que al ser introducidos por las vías respiratorias producen alteración de las funciones mentales y adicción. En México son utilizados los solventes, gasolina, aerosoles, pegamentos, removedores de pintura como el thinner, el aguarrás, esmaltes, quitamanchas, solventes, éter. Y tenemos unas de las drogas últimas, las modernas, pero las más dañinas, las drogas de diseño o síntesis o sintéticas. Esas drogas están las metanfetaminas, también se le conoce como el cristal o el speed, el éxtasis o los baños de sal. Baños de sal porque son muy parecidos a los que la gente utilizaba en sus tinas de baño, que eran como cristales y los ponían en sus tinas de baño para la gente meterse al baño y relajarse. Ahora crearon una droga que es muy parecida, muy similar a esta, pero los efectos son devastadores. Y hay una droga que ahorita está causando una alarma a nivel mundial, sobre todo en países como Estados Unidos, Rusia. En México ya se han detectado casos de esto, de una droga que se le conoce como el cocodrilo o el crocodile. Los efectos son variables, en general suelen producir locuacidad, bienestar, desinhibición, deseos de bailar, hipersensibilidad al tacto, euforia,
la toxicidad y problemas que causan náuseas, taquicardia, hipertensión, confusión mental, amnesia temporal, alucinaciones, sequedad de la boca, sudoración, temblores, cefalia y ansiedad. Y al igual que la cocaína pueden producir infartos, crisis epilépticas, arritmias cardíacas, infartos cerebrales y otros accidentes vasculares cerebrales. Vamos a poner unos videos El primero es de las anfetaminas. Vamos a ver un antes y un después en personas que han usado estas drogas, que han sido expuestos a estas drogas, y cómo en poco tiempo tú vas a ver el deterioro que ha causado en su físico. Años. En 3 años. En poco tiempo se deterioran las personas. En 1 año. Vamos a poner el siguiente video. El deterioro es muy pronto. 3, 1 segundo. Mujer de origen judío, que murió hace 2 años. Esa era su vida, una cantante muy famosa, ganó varios Grammys, varios premios. Tenía una voz, decían, muy poderosa, muy potente. Pero cómo se fue deteriorando por el uso de alcohol, de drogas.
problemas en la nariz, cuerpo, una delgadez extrema. Está la comparación de unos cuantos años. Era uno de sus conciertos. Hasta ahí vamos a quitarlo. Esto nos dice algo: la fama, el dinero no es todo en la vida. Estas personas eran millonarias. Fue encontrada muerta en su departamento, sola. Después de varias horas la encontraron muerta. 27 años. Vamos a ver otro video. 22, muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar en esta noche de viernes. Ya es viernes, pero también hay que estar informado. Les saluda Palmira Pérez y buenas noches. Mire, vamos a iniciar. Es más fuerte que la cocaína y puede inducir a los usuarios a cometer agresiones extremas. Carlos Rubén Zapata estuvo investigando sobre los efectos de esta nueva droga y nos tiene una alerta para que usted y sus hijos lo entiendan mejor. Carlos Rubén. ¿Qué tal, Palmira? Esta droga se le conoce como sales de baño. Produce psicosis, delirios y en Los Ángeles su uso está prendiendo como pólvora. Es una droga sumamente fuerte. Las sales de baño es sintética y tiene unos componentes químicos que producen un estado de alarma en el organismo. Esta droga es como una anfetamina. Esto puede causar problemas de que la frecuencia cardíaca aumenta, la presión sube. Una aceleración que hasta se le sube la temperatura corporal. O sienten como si se estuvieran quemando por dentro. La temperatura puede subir a tal grado que uno se derrite internamente. Así lo demuestra este video casero. Es una droga nueva que también se le conoce como ola de marfil, el séptimo cielo y hasta relámpago. Esta droga aumenta los niveles de dopamina, que es una sustancia que ayuda a las neuronas para que se comuniquen. Entonces las personas están más alertas, tienen más energía y se sienten eufóricos. Estas no son las sales que se usan en la tina de baño o bañera para que su cuerpo se relaje. Es una forma en la que el comercio criminal la ha estado disfrazando para no despertar el que las fuerzas del orden le sigan los pasos. Lo que hemos visto es que este producto se está promoviendo en la calle como una alternativa legal para los usuarios de la cocaína. Los espeluznantes efectos de este tipo de droga pusieron hasta esta mujer a lo inimaginable, fuera de control, en el medio de la calle. Pues no sé, que te vuelve loco. Malo, está malo. Pero algunos padres están ajenos a este tipo de droga. No, de eso, del baño de la sal. Sin embargo, en este caso, su hija sí sabe que existe en la calle. Sí. ¿Y qué tal? No, que está mal, porque eso no está bueno. ¿Tienes amigos que la han usado? Sí. Y aunque no identificó a jóvenes que la han utilizado, sabe que es peligrosa. A veces uno quiere proteger a sus hijos, pero mientras uno está en su casa los cuida, pero usted sabe que ya los hijos fuera de la casa ya no puede uno hacer nada. Así que es una cosa muy, muy peligrosa. Padres, mucha precaución. Como usted puede ver, la droga vamos es a ver peligrosa, como el decía el siguiente doctor. video. Así. Ese es los baños de sal. Se les llama zombies a los que ingieren esta droga por los efectos que causa. Vamos a ver la siguiente. Este es un hombre bajo los efectos de una droga. Está parado a media carretera en una autopista. De repente llega la grúa para querer levantar su vehículo, proporcionarle ayuda.
estado se va manejando. Está parado el tráfico. Son los destrozos que hizo. Gente espantada después del choque. Se da la fuga. Vamos a ver el siguiente video. El siguiente video se refiere a una droga que se llama el cocodrilo. Y le llaman la droga caníbal, la droga que te come vivo. Este video fue grabado en Rusia, donde se empezaron a tener los primeros esos son los efectos de las drogas. Esto es muy sorprendente. Es la pierna de un hombre. Le ha carcomido totalmente la piel y está expuesto el hueso.
Son muy fuertes las imágenes, pero creo que es mejor hablar de esto ahora, tomar conciencia de lo que les ha pasado a otros y que no te pase a ti. Es por las drogas, no por una enfermedad. Vamos a pasar a la siguiente. Y esta es una mujer en la ciudad de Nueva York que está bajo los efectos de la droga, bajo los efectos de esta droga que se llama el crocodile. Podemos subirle un poquito el volumen. Her name's Angie. She's gonna hurt herself, man. No, what is wrong with her? Angie! She was under there. Listen, Pete. He shoots up pyro when he smokes crack. I'm dead serious. No. She's she's bugging out, bro. She's a man.
just bugging the fuck out, man. When they get strapped around, yeah. Show some respect, please. Why are you recording that? Why are you recording that? Why? Yeah. Because I'm a photographer. Hasta ahí vamos a ver el video. We gotta shoot her with that. Pues cualquiera de los presentes que quiera agarrar este camino de las drogas, así vas a terminar. Es triste decirlo, pero es la realidad. No te va a ir mejor que ellos, porque ¿qué dice la palabra de Dios acerca de aquellos que se drogan? Vamos a ver 1 Corintios 3, 16 y 17. La palabra intoxicarse significa estar bajo la influencia de cualquier cosa que no sea la influencia del Espíritu Santo. Y la Biblia lo llama intoxicación. Dice así la Escritura, 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y verso 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios ha diseñado para que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Dios lo ha diseñado de esta manera. Anteriormente Dios moró en un templo, allá en el Antiguo Testamento moró en un templo hecho de manos, pero después Dios se retiró de ese templo y Dios ya no habita en templos. Ahora, donde Dios quiere habitar es en el cuerpo de cada persona. Es en cada ser humano donde Dios quiere habitar, y Dios ha hecho precisamente este cuerpo para que nosotros podamos ser la morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, le echas a un carro, a un automóvil? ¿Qué pasa si en lugar de gasolina le echas azúcar? Obviamente ese carro no va a trabajar, no va a funcionar bien. Bueno, así también si tú estás metiéndole drogas, alcohol, cigarros a tu cuerpo, tú estás destruyendo tu cuerpo. Nosotros no solamente somos un cuerpo, este cuerpo es un depósito, y dentro de nosotros tenemos tenemos dos partes muy importantes, o una parte muy importante que se llama el alma y el espíritu. O sea que aparte de nuestros ojos físicos y de nuestros oídos físicos, tenemos ojos y oídos espirituales, con los cuales nosotros podemos oír la voz de Dios y con los cuales nosotros podemos ver las cosas de Dios. Y tu cuerpo, ¿qué le va a pasar si tú no dejas las drogas? ¿Dónde vas a acabar? ¿Vas a terminar en un psiquiátrico? ¿Vas a terminar así como en estas escenas veíamos, en una cárcel, en un hospital, después de haber hecho alguna locura, muerto en una carretera?
Los efectos de las drogas, obviamente ya lo vimos, matan las células del cuerpo, provoca lagunas mentales, las cromosomas del cerebro no son reparables y los hijos de las personas que usan drogas llevarán las consecuencias. Los adultos, te decía yo hace un momento, que critican a los jóvenes porque fuman o se emborrachan. Bueno, muchos adultos utilizan tranquilizantes y eso también son drogas. Son drogas. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Apocalipsis 21, verso 8. Dice así la escritura: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta palabra hechiceros es una palabra que viene de la palabra griega fármaco, y esa palabra fármaco viene precisamente de farmacia, de ahí se deriva la palabra farmacia y son los fármacos, las drogas. En el idioma inglés, por ejemplo, una farmacia se le llama la drugstore, o sea, la tienda de drogas. Las drogas son asociadas con la hechicería. Las drogas le abren la puerta a los demonios. Y muchas personas han tenido experiencias, digamos, no de aquí, experiencias ya que van más allá, donde han visto cosas, han oído cosas, se meten a un mundo diferente, porque nosotros vivimos en este mundo terrenal, pero a nuestro lado hay un mundo paralelo, hay un mundo espiritual. Mientras nosotros estamos aquí está el Espíritu Santo de Dios, porque hemos invocado su nombre, aquí está la palabra de Dios y aquí está el Espíritu queriendo cambiar las vidas, transformando los corazones. Pero junto con el Espíritu Santo, déjame decirle, también hay demonios. Hay influencias negativas que están atacando la mente de muchas personas, y muchas personas, muchas veces sus mentes están en otros lados. Ese mundo paralelo en el que vivimos, estamos aquí y de repente algunas personas tienen pensamientos, algunas personas quieren irse, en algunos momentos cuando está el Espíritu Santo muy fuerte, algunas personas quieren salir corriendo. No pueden quedarse quietos, están distraídos, pueden ahí precisamente. ¿Quién es el que provoca todo esto? Esto no te ocurre cuando ves televisión, esto no te ocurre cuando vas a un partido de fútbol, esto no te ocurre cuando ves una película, solamente te ocurre cuando escuchas un mensaje de la palabra de Dios. Ese mundo paralelo, ahí está, las drogas, ese mundo está asociado con la hechicería, y andar en drogas es abrirle la puerta a los demonios. Jesucristo enfrentó a los demonios. Hubo un hombre llamado el Gadareno, del cual esta pobre criatura Dios le quitó, le echó fuera, dice la Biblia, una legión de demonios. ¿Cuánto era una legión de demonios? Las legiones romanas consistían entre 2,000 y 3,000 soldados. Una legión de demonios eran como aproximadamente 2,000 demonios que estaban dentro del cuerpo de una persona. Este hombre, los demonios habían hecho de este joven un animal. Era de la ciudad, andaba desnudo, se andaba destruyendo, le gustaba ir a los panteones. Como el día de hoy, mucha gente asociada con las drogas, las tribus urbanas que se van a los cementerios, a los panteones, y ahí tienen sus bailes, sus ritos, sus fiestas, los llamados darquetos. Está asociado con las drogas. ¿A dónde los está llevando eso? A la adoración a la muerte, no a la adoración a Dios. Los demonios entran al hombre a través de las drogas. La gente tiene experiencias, empieza a ver cosas, a alucinar cosas. Ahí una persona de repente decía que veía a los ángeles y que veía a la Virgen María, y otro decía que lo correteaban los demonios. Ahora, ¿por qué Dios no quiere que te drogues? Porque Dios sabe que tu cuerpo es lo más maravilloso que Él nos ha dado, que tenemos para llevar el alma y el espíritu en este mundo. El cuerpo es un depósito. Y tu cuerpo es el que paga las consecuencias de lo que tú hagas con él. Dios quiere que cuides tu cuerpo. ¿Por qué Dios no quiere que te drogues? Por los efectos psicológicos graves que existen. Porque te hace dependiente, te haces esclavo, te conviertes en un esclavo, como dice Romanos.
Y cualquier cosa que te lleve a depender de eso, o sea, dice la Biblia que Dios no quiere que seamos esclavos de nadie, de los hombres, ni de nada. Pero cuando tú eres esclavo, solamente Cristo puede traer libertad. Las drogas también son graves porque el hombre quiere escapar de su realidad de una forma equivocada. Ha tratado de escaparse por medios ilícitos para evadir la realidad. Quiero decirte que cuando Cristo estuvo en la tierra, Él no escapó a la realidad, Él enfrentó la realidad. Con sus 5 sentidos Él enfrentó la muerte. Con sus 5 sentidos Él enfrentó los problemas. Él enfrentó las situaciones en sus 5 sentidos. O sea, y eso es lo que nos enseña Dios, que tú tengas el valor de enfrentar la vida y de hacerle frente a los problemas en tus 5 sentidos con la gracia y con la ayuda de Dios. Hay 2 caminos, dice la Biblia, el ancho. Y ese camino ancho es por donde va toda la gente. Y es el camino de las drogas, de la música, del alcohol, de todas las diversiones mundanas. Hay caminos espaciosos, pero hay un camino angosto. El camino de Cristo. El camino del Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios no quiere que te drogues? Mira, porque las drogas es una imitación. El diablo es imitador. Y el diablo lo que quiere producir, o sea, lo que quiere provocar a la persona es un gozo y una paz que solamente Dios te da. Y el diablo te la quiere dar él, la imita, toma parte de esa paz, de ese gozo y te lo da, pero temporalmente. Y la gente entonces empieza a tener ese gozo, esa paz de sentirse así y desinhibido, de sentirse sin ninguna pena, y entonces empieza a ver. Pero déjame decirte, la paz que Dios da no es pasajera, es una paz eterna. La paz que el mundo te da, que el diablo te da, es una paz que solamente se vive cuando estás bajo los efectos de alguna droga, cuando estás teniendo relaciones ilícitas, cuando estás en un baile, cuando estás en una fiesta. Ahí te provoca paz, te provoca gozo. La gente está muy gozosa, muy contenta, pero después que termine ese momento, viene la cruda realidad y sales y los jóvenes están solos. Y se sienten miserables en sus cuartos, y se sienten solos y vacíos en sus recámaras. Y las personas salen de las fiestas y ya no está ese gozo, ya no está esa paz. Pero déjame decirte que la paz y el gozo que Dios da es eterna, es permanente. No solamente te la da en la reunión. Por eso tú puedes ver a los hermanos llenos de alegría, llenos de felicidad, y nos divertimos sin alcohol, sin marihuana, sin droga. Nos gozamos cantándole a Dios. No tenemos que hacer una cosa, porque solamente Cristo puede hacer eso en tu vida. Cristo puede darte la paz verdadera. Y esa paz no se acaba. Saliendo de la reunión volvemos a tener gozo y llegamos a nuestra casa cansados del cuerpo, pero tenemos gozo en nuestro corazón y tenemos esperanza. Y el día de mañana, que es lunes, también tenemos gozo, porque el gozo de Dios dura para siempre. Porque no es alimentado por la droga ni por el alcohol, es alimentado por el Espíritu Santo que da vida. ¿Qué debes hacer? Mira, amado, cómo han ido cambiando las cosas. 2 posturas que tardaron poco en suceder, la una y la otra. Por ejemplo, aquí se habla mucho de tolerancia en nuestro país. Esa tolerancia, ¿qué te dice? ¿Cuál es el pensamiento de la tolerancia? Vive y deja de vivir. Vive y deja vivir. En otras palabras, no te metas. Si la persona tiene esos gustos, déjalo. Si la persona tiene aquellos gustos, déjalo. Tú no te metas, sé tolerante. Pero el día de hoy tenemos una nueva tolerancia. Y la nueva tolerancia es lo que te tratan de imponer los medios y la cultura y la gente. Es que la propuesta de otro debes aceptarla como válida, aunque tú no la practiques. Porque si no la consideras tan válida como la tuya, entonces ya no te llaman intolerante, te llaman intransigente. Y una persona intransigente es alguien inflexible, fanático, testarudo, exigente, terco, pertinaz. O sea, de la tolerancia han pasado a la intransigencia. Por tanto, las leyes de la permisividad social, por ejemplo, en matrimonios del mismo sexo, no puede ser cuestionado muchas veces, y ya no va a poder ser cuestionado a veces desde el púlpito de una iglesia. Porque te estás oponiendo no a una legislación, sino que te estás haciendo un homofóbico, te llaman.
Hace unos meses iban dos mujeres besándose en un vagón del metro, iba un señor como de 65, 70 años, tal vez por su formación, digamos su pensamiento, nunca había visto estas cosas, de repente les quiso llamar la atención a estas personas y les dijo ciertas cosas. Las personas siguieron haciéndolo y él les volvió a decir y entonces fue y las separó. Y ellas lo acusaron que las había golpeado y lo llevaron a la cárcel. Y quedó detenido el hombre por solamente hacer ver que eso está mal, porque había niños, porque era el día, y le llamaron intransigente. En algunos países, déjame decirte, Romanos capítulo 1, tú lo puedes leer en tu casa. Romanos capítulo 1 ya no lo puedes leer en las iglesias. Ya no puedes leer Romanos capítulo 1 en las iglesias. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 1 te habla de lo que Dios condena, de los desórdenes sexuales. Y en algunos países está prohibido leerlo y le ponen precio al pastor que lo lea. Entonces lo que un pastor hizo en su iglesia, porque estaban ahí diciéndole que no podía ya leer Romanos 1, lo que el pastor hizo, bueno, pues vamos a leerlo todos juntos. Y separó toda la congregación y todos juntos leyeron Romanos 1. Y entonces si se llevaban al pastor, pues se tenían que llevar a toda la iglesia. ¿Cómo reacciona la iglesia? Hay dos maneras en que la iglesia puede reaccionar a esto que está pasando, esta crisis. Uno es encerrarnos en un cajón, mantenernos encerrados, pero ¿sabes qué va a provocar esto? Que muchos jóvenes se vayan. Y los jóvenes se están yendo de las iglesias. Y cuando los jóvenes se van de la iglesia, ¿sabes qué dicen en las iglesias? Es que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Una respuesta fácil. Pero eso no es cierto, los jóvenes son de Cristo también. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la sociedad? Con un compromiso serio en la Biblia, pero con un mensaje actual para el mundo que nos rodea. Y la iglesia necesita ese mensaje, no para el tiempo pasado, sino para el presente y prepararnos para el futuro. Y el mensaje de Cristo es eficaz. El mensaje de Cristo sigue cambiando vidas. Sigue cambiando vidas. Y yo creo que una de las cosas que nos va a servir aquí, y es el compromiso que debemos adquirir como familias, como personas, como adultos y aún como jóvenes que estamos escuchando la palabra de Dios, va a ser el testimonio. El testimonio. En primer lugar, el testimonio, que nuestra vida concuerde con la palabra de Dios. Porque el día de hoy estamos viendo una sociedad tan corrupta que esta corrupción se ha metido hasta en las iglesias, y el día de hoy hay corrupción en las iglesias. Están cantando y bailando en la iglesia y afuera están siendo los mismos. Son tonterías, son payasadas. Basta ya de doctrina muerta, basta ya de cosas ahí que nada más estamos llenando la cabeza de conocimiento. Vamos a vivir la palabra de Dios. O sea, el cristianismo es seguir a Cristo, el cristianismo es vivir a Cristo. Estar dispuesto a dar la vida por la fe que uno tiene. Que esto que tú tienes ahora, que tú dices que eres cristiano, que tú debes estar dispuesto a dar la fe, a dar la vida por esa fe. Que estés dispuesto a pasarla mal por la fe que tienes. Y también, ¿sabes qué necesitamos? Ganar a la gente uno a uno. Que cada familia traiga a otra familia. Que cada persona traiga a otra persona. Invita a alguien, pero lo vas a invitar con tu testimonio. La iglesia del primer siglo. ¿Sabes qué ha pasado? La iglesia del primer siglo, lo que hacía la iglesia en primer siglo, tenían 3 o 4 elementos básicos. Número 1 era presentar a Cristo. Cristo es la razón de la vida. El ser cristiano no tiene nada que ver con religión, es vivir a Cristo. Número 2, ellos decían una relación de afecto entrañable entre cristianos, un amor verdadero entre cristianos, donde no había sectores, donde no había de que yo soy de esta sociedad y tú eres de esta sociedad, no nos juntamos, no, sino que se amaban entrañablemente, y esto impactaba una sociedad, impactaba la sociedad. Y número 3, ellos respondían a la persecución con una sonrisa. Cuando otros los atacaban y los perseguían, ellos podían decir: estoy orando por ti, Dios te bendiga, que el Señor sea contigo. Y acompañaban la persecución con sonrisa, sin sentir dentro del alma, más bien sentían dentro de su alma fluir la presencia de Cristo en relación con los hermanos.
Y quiero decirte, esto se ha perdido. El día de hoy mucho hay denominacionalismo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo soy de esta denominación, yo soy de aquella denominación. Una Biblia interpretada a la manera que les conviene, y esto ha generado divisiones que el mundo no puede entender. A un grupo de jóvenes que estaban drogándose, una persona llegó y les preguntó: jóvenes, tengo una pregunta para ustedes. Y los jóvenes se quedaron así. Y la pregunta era: ¿por qué? Entonces ellos empezaron a preguntar: ¿por qué qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Qué me quieres preguntar? ¿Por qué actúan así? Ellos se quedaron callados, se encogieron de hombros, y uno de ellos contestó lo siguiente: nosotros salimos a las calles, estuvimos en los hogares y salimos, y todo el mundo nos señala y nadie nos recibe. Y entonces nosotros estamos cobrándoles ese acto discriminatorio y se los cobramos robándoles. Es algo fuerte. Y queridos hermanos y amigos, el cristianismo tiene una cuenta pendiente que hacer con todos aquellos que se sienten heridos. Porque quiero decirte que Cristo fue una persona que se relacionó con los marginados. El día de hoy los drogadictos son marginados. Quiero decirte que Cristo se relacionó con ellos, tanto religiosos como sociales, y dice la Biblia que comía y se sentaba con ellos a la mesa. Ese es el Señor Jesucristo. Cristo tuvo serios problemas con el sistema religioso, y los religiosos se sentían muy turbados con él, porque él sacudió el árbol de la tradición y del sistema e hizo caer mucha fruta podrida de esos sistemas que eran los elementos de la religión. Porque ellos decían: no, juntarme con la ramera, juntarme con el publicano, juntarme con el pecador, no, yo no como con ellos. Y Jesús se sentaba y convivía con ellos. Cristo vino a buscar a los perdidos y a los pobres, y ha venido a buscar al hombre, y el hombre es aceptado en Cristo, y por Cristo tiene que ser aceptado también en la iglesia. Así que nosotros tenemos esa deuda. Cada cristiano tiene la obligación de abrir una puerta para que las personas entren a Cristo, para que la persona conozca a Cristo. Ahora, quiero decirte algo. Muchas personas piensan que el hecho es de que tú vengas a la iglesia. Es que tienes que venir a la iglesia, te dice la gente. Déjame decirte que no es ahí. Porque Cristo Jesús no tiene nada que ver con cambiar de religión. La gente cambia de religión. Pero cuando la gente cambia de religión, eso solamente cambias de religión, pero tú no cambias nada. Lo que es un verdadero cambio es lo que queremos. Es que tengas un encuentro personal con Jesucristo, porque cuando la persona tiene un encuentro personal con Cristo, eso sí lo cambia todo. La religión no salva a nadie. Jesús es el que salva, es el Señor. Y Cristo no es solo el que sana al drogadicto, sino el que restaura a la persona. Cristo es el que sana, el que salva y el que restaura, y es el que cambia el corazón de la persona, y cambiando el corazón de la persona cambia todo él, cambia su entorno, cambia totalmente. Estamos viviendo en una crisis, y en esa misma crisis la gente no quiere a Cristo. Rechazan a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido mal representado. Hoy la gente no quiere el Cristo que le cambia el corazón. Hoy la gente quiere al Cristo que le cambia el problema en el que vive. Y muchas personas, yo no dudo que vengan por necesidad, pero mucha gente está mal enfocada. Están buscando que Cristo le cambie el problema que tienen. Y está bien, vamos a suponer que Cristo te cambia el problema que tiene. Tu problema es financiero, tu problema es de enfermedad, tu problema es de relación con tu familia. Cristo viene y lo cambia, pero ¿eso qué? Y todos los demás problemas, porque el hombre es un cúmulo de problemas. Un joven no solamente tiene problemas con las drogas, tiene problemas con su carácter, tiene problemas con la autoridad, tiene problemas con su familia. Una mujer no solamente está enferma de que le está apareciendo el azúcar, o le está apareciendo un tumor, no sé, o tiene problemas de cáncer de mama. No, una mujer está amargada,
tiene problemas con su esposo. Tiene problemas de poder sujetarse. Tiene problemas con sus hijos. Y si le sana, ok, qué bueno, le sanó. Pero los demás, ¿qué? Entonces déjame decirte, lo que ofrece Cristo Jesús, ese es el milagro más grande. No es sanar el cáncer, no es liberar al drogadicto, es transformar una vida. Cristo transforma la vida. Y cuando está Cristo en ti, mira, puede haber enfermedad, puede haber necesidad, pero Cristo te da el poder a través de su Espíritu Santo para llevar adelante tu vida. Para llevar adelante tu vida. Que cuando actúa en la persona, le da poder para vivir una vida victoriosa, le da poder para amar a los demás, le da poder para vencer el pecado y le da poder para restaurar su vida. Hoy hay mucha gente que está enojada con la iglesia. Y yo la verdad, cuando me dicen estoy muy enojado con la iglesia, yo les he dicho, tienes razón. Tienes razón. No están en contra del mensaje, están en contra de la institución. Y yo digo, tienen razón para estar enojados. Pero el evangelio no es un llamado para cambiar de religión. El evangelio ni siquiera es una práctica religiosa. El evangelio es un llamado a tener un encuentro personal con Cristo. ¿Qué tienes que hacer entonces para ser salvo? Termino con esto. Cuando le preguntaron un hombre al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué quiere decir esto? No es una aceptación mental del mensaje solamente. Creer en Cristo es la entrega condicional de tu vida a Cristo. Es decirle a Cristo, Señor, tú dices que perdonas a los pecadores y yo, Señor, soy un pecador. Señor, tú dices que, que me salvas y confío en ti. Señor, yo quiero confiar en ti, ayuda a mi incredulidad. Tú dices, Señor, si me arrepiento y creo, tú me salvas. Y Dios, yo estoy arrepentido. Me doy cuenta de toda mi maldad, de todo lo que he hecho en mi vida. Señor, tú dices que viniste por el perdido. Y sinceramente, yo nunca he sido modelo de nadie. Yo estoy perdido y necesitado. Vengo a ti con mi necesidad, con mi carga. Dios, ¿qué puedes hacer tú por mí? Mi problema no solamente son las drogas. Mi problema es mi carácter. Mi problema es mi adicción a la pornografía, al pecado, a la destrucción. Ese es el problema. Y Cristo Jesús tiene el poder para cambiarlo todo. Todo. ¿Podrás tú venir a Cristo en esta tarde? ¿Podrás venir al Señor y decirle, Señor, tú salvas a los pecadores? Aquí hay uno. Señor, tú vienes por el perdido. Señor, aquí estoy yo. Estoy muy perdido. No sé ni por dónde ando. Y Cristo produce un cambio radical en la vida de la persona, que lo que viene a mostrar es una paz y un gozo profundo. Y el pecado que antes se amaba, ahora ya no se ama, porque ahora hay otra fuente de gozo, de felicidad, que es Cristo Jesús. Tu fuente de felicidad el día de hoy, ¿qué es? ¿Tu dinero? ¿Tus amistades? ¿Tu estilo de vida? ¿Las drogas? ¿Alguna relación ilícita? ¿Cuál es la fuente de tu felicidad? Cristo. Esa felicidad es pasajera. La fuente que da Cristo ahora es Él. Y dice la Biblia, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y cuando Cristo está en tu vida, el Espíritu Santo lo hace una realidad, se produce ese cambio transformador, como lo escuchábamos en esta tarde. No solamente fue el problema del cigarro, fue el problema de toda una vida. Lo mismo hizo Cristo conmigo hace más de 22 años. Y hoy estamos aquí por la pura gracia de Dios. Por eso lo puede hacer contigo. Esto no es algo que alguien nos platicó. Esto es algo que se vive y que realmente es algo real y verdadero. Ese gozo no se ha acabado. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Gracias a Dios que has tenido la paciencia para escuchar este mensaje. Gracias a Dios que te has esperado hasta este momento, porque el Señor está aquí entre nosotros. Y yo te voy a invitar a que si tú realmente dices, yo soy uno de esos pecadores, yo soy uno de esos jóvenes que han dado en las drogas,
Yo soy una persona que ha andado perdido, Señor, aquí estoy. ¿Serás capaz de levantarte en esta tarde en tu lugar? Levántate, ponte de pie y dile, Señor, yo quiero confiar en ti. ¿Sabes una cosa? Jesús no está lejos. Él está cerca. Él está cerca, pasando por estos pasillos, pasando por cada lugar de esta congregación, tocando las vidas de aquellos corazones necesitados, de aquellos corazones que están vacíos, de aquellos corazones que tienen una gran necesidad. Cristo está aquí. Si tan solo lo pudieras oír, si tan solo pudieras escucharlo, háblale, háblale sin miedo. Dile las cosas que hay en ti. Tal vez tú te has sentido menospreciado en casa. Tal vez tú te has sentido que tienes tantos problemas que no puedes con ellos y lo que quieres es huir, evadirte. Tal vez tú te sientes menos y sientes que a nadie le interesas. Tal vez tú has estado huyendo de la realidad. Pero sabe una cosa, a Cristo le interesas. Y le interesas tanto que hoy te trajo. Él ha estado tratando contigo. Le interesa mucho tu vida. Dios recibe a los pecadores y con ellos come. Hoy se puede sentar a tu mesa. Hoy se puede sentar contigo. Hoy puede abrazarte. Hoy puede sentir su calor y su presencia. Porque Dios es real. Porque Cristo vino por ellos. Porque el Señor no se deleita en la multitud de sacrificios. Él busca un corazón sincero. Y cuando sinceramente le dices, Dios, tú dices que salvas al pecador, Señor, y yo soy un pecador terrible. Sálvame, Dios. Si puedes hacer algo por mí. ¿Cuántas veces le han dicho personas a Jesús esas palabras? Si puedes hacer algo por mí. ¿Sabes la respuesta de Jesús? Puedo y quiero. Así es. Puedo y quiero. Tú solamente cree. Tú solamente cree. Y el Espíritu Santo estará ahí para fortalecerte, para llenarte de gozo, para darte eso que nunca habías tenido, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz verdadera, esa paz real que solo Cristo da con su gracia. Escucha este canto, escúchalo mientras ministras tú a Dios, mientras te acercas a Dios. Y déjame decirte, Dios se está acercando a nosotros. Siempre Él se acerca a nosotros. Padre, yo te pido, Señor, acércate a cada persona necesitada. Paséate por estos pasillos, Señor. Señor, entra en esas filas de los asientos, Dios. No importa dónde se encuentre, si está a mitad del pasillo o en medio, si está en un extremo, en el otro, adelante o hasta atrás, no importa. Tú lo puedes hacer, mi Señor. Toca sus vidas, Señor. Trae liberación. Trae libertad al cautivo, Padre. Que la iglesia ore. Que la iglesia interceda, hermanos. Levanta tus manos y dirígelos hacia las personas. Porque Cristo está aquí en medio de nosotros. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar
Jesús está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído, cuéntale las cosas que hay en ti y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Así es, Señor Padre, porque tú no quieres un cambio de religión, Señor. Tú quieres, Señor amado, transformar las vidas, Señor. Padre, que tengan un encuentro contigo, Señor. Permite que eso sea en sus vidas una realidad, un encuentro con Jesús, con el Dios de la Biblia, con Jesús verdadero, con el Dios que murió pero que vive y hoy está sentado a la diestra del Padre. Pero también has prometido estar aquí con nosotros, Señor. Padre, acércate a ellos. Tú sabes el que tiene necesidad, Señor. Libera al cautivo, Señor. Rompe las cadenas de esclavitud, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Lo que no pueden hacer las medicinas, lo que no puede hacer las lágrimas de una madre, lo que no puede hacer, Señor, un doctor, Señor, oh Padre, un diagnóstico, Señor, lo puedes hacer tú con tu poder y tu gloria. Solo di la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada milagro, Señor, que tú has hecho. Gracias, Señor, por cada vida que tú has transformado, por cada persona que tú has restaurado, Señor. Gracias, Dios. Sella esta palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús, que nadie la robe, Señor. Por tu gracia y por tu espíritu. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Pues Dios les bendiga. Estamos terminando la reunión. Que Dios les guarde. Estamos para servirles. Gracias.